En el capítulo de hoy estaremos con Ana hablando de cómo gestionar las emociones de los familiares oncológicos. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra amiga Ana Ballesteros, que es psicóloga sanitaria que trabaja con población adulta y adolescentes y aplica un enfoque cognitivo-conductual. Además es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada, todo gracias a su gran trabajo. Así que muy buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Juan, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí un día más. Sí, sí, yo también estaba deseando que volviéramos a grabar otro capítulo. Hoy un tema delicado, un tema sensible, que vamos a hablar un poquito de cómo afecta, ¿no? a los familiares que tienen en casa o en su entorno un conocido, ¿no? Un pariente o un amigo Ujú. con cáncer, ¿no? En un proceso Sí, oncológico. sí, es algo muy duro por lo que atravesar y bueno, a ver si esto puede ayudar, ¿no? A esas personas, aunque sea unos minutos, bueno, a sentirse algo más acompañadas, ¿no? Incluso si algún consejo o pauta que podamos darles, pues les puede ayudar un poquito a afrontar este momento que es tan duro y tan difícil. Claro, sí, es verdad que son, cuando tenemos un caso así, muchas veces se habla, ¿no? Del proceso, la ayuda psicológica que necesita la persona afectada, pero Ujú. a veces no se habla tanto de su entorno y de sus familiares, así que está muy bien que hoy hablemos de esas personas que están alrededor, que también sufren, ¿no? Sí. Esta enfermedad. Y entonces yo creo que es muy interesante que hablemos hoy sobre esto. Así que, si quieres, cuéntanos qué es el primer paso que deben de tomar los Ujú. familiares, ¿no? Que están ahí cerca de esta persona, de este ser querido que tiene cáncer. Ujú. ¿Cómo pueden actuar? ¿Cómo les Ujú. recomendamos que tomen ese primer paso cuando se enteran que Ujú. tienen esta enfermedad en casa? Bueno, lo primero decir que el impacto, evidentemente, el mayor impacto es para la persona que sufre la enfermedad, por supuesto, pero hay un gran impacto en su entorno, en las personas que quieren a esa persona, ¿no? En pareja, en aquellos que conviven con esa persona, familiares, amigos. Lo más importante es mostrar apoyo absoluto a esa persona, mostrar que estás ahí, que cualquier cosa que necesite puede llamar al teléfono, que hay un apoyo, que tiene un respaldo y que no se encuentra sola, ¿no? Es vital. Y en el momento de recibir la noticia, permitir el llanto de esa persona, estar ahí, apoyarle y más que dar consejos, ¿no? Porque encima en un primer momento no puedes dar nada, ¿no? No puedes decirle nada que le vaya a solucionar el problema. Dar la mano, estar ahí, mostrar apoyo, presencia, creo que es fundamental y lo que de verdad te hace sentir en ese momento que tienes a personas que te arropan en ese momento. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Pero sobre todo que no se sienta solo. Ujú. Exacto, exacto. Has comentado una cosa y es eso, permitir a la persona que tiene el cáncer llorar, pero me imagino la situación al revés, que la persona familiar que le salga el llorar Ujú. ¿cómo se puede hacer eso? ¿Se tiene que también permitir el si te Ujú. apetece llorar o es Ujú. mejor contenérselo y que no te vea esa persona? Ujú. eh, ¿Qué haríamos en estos casos? Bueno, si estás en la consulta con esa persona y estás recibiendo la noticia a la vez, creo que es muy difícil contenerse, ¿no? Porque ese shock también te lo estás llevando tú como madre, como padre, como hermano, como amigo. Pero creo que en ese momento realmente la persona
importante, pongamos entre comillas, el familiar por supuesto también lo es la persona que va a pasar por esa enfermedad. Entonces, está bien también mostrar esa emocionalidad, pero sobre todo tienes que ser soporte. Esa persona tiene que mirar hacia un lado y notar que hay un soporte, que hay un apoyo, que hay alguien que me va a sostener a mí, que soy la persona que está enferma, ¿no? Entonces no se trata tanto de contener, pero sí de oye, estoy aquí, te voy a ayudar. Y algo que creo que es muy importante es la utilidad. Es decir, ¿qué necesitas en este momento? ¿Agua? ¿Necesitas que solvente algo en tu casa? ¿Necesitas que llame a tu trabajo? ¿Necesitas que avise a alguien porque tiene que recoger a alguien a tu hijo? ¿No? O sea, cosas del momento que en el shock de la noticia puede ser que el enfermo no esté tomando en cuenta, ¿no? Es como que en ese momento se te nubla, ¿no? Tu vida se para, se pausa y entonces esa utilidad creo que es muy importante que si hay alguien al lado pueda tener ese momento de, ostras, vamos a aterrizar, necesitas algo en tu vida ahora mismo que solventar, que solucionar, que a lo mejor por el shock del momento, por esa noticia, el enfermo no está asimilando, no se está dando cuenta. Claro. Claro, cuando todos escuchamos la palabra cáncer, a todos yo creo que nos pasa lo mismo que nos Mm, asustamos muchísimo, ¿no? Es una palabra como que, yo creo que está muy relacionada con la muerte, ¿no? Porque ujú, gracias a Dios, afortunadamente, cada vez hay más avances y todo ha mejorado muchísimo y algún día, ¿no? Venceremos a esta terrible enfermedad. ojalá. Pero actualmente ha habido increíbles avances y ya no significa que te vayas a morir en la mayoría de los casos y lo Ujú, normal es que se salga adelante y simplemente es un proceso que dura un tiempo. En la mejor de los casos, claro, todavía hay gente que desafortunadamente pues no lo consigue. Pero mm, una vez que ha pasado ese primer momento de la noticia, cuando estás en el día a día, qué es más aconsejable? ¿Intentar hacer una vida lo más normal posible? ¿Hablar de la enfermedad? ¿Intentar que la otra persona esté distraída y animar a hacer ujú, cosas, ir al cine, a salir a comer, a hacer actividades? ujú, El diálogo sobre la enfermedad es algo que hay que hacer. ujú. Se saca el tema, esperamos que lo saque la persona. Te echo 10 preguntas a la vez. Vamos Sí, si quieres, a vamos una a intentar ir una. una a una, sí. Eh, Sacar el tema sobre la enfermedad. ¿Es, ¿Es aconsejable hablar de ello, sacar el tema, esperar que lo saque la persona? Ujú. Yo creo que al final, cuando estás en ese proceso con esa persona y lo estás viviendo con ella, es algo que va a salir en el día a día de manera natural. Tienes una cita, tienes un dolor, te está pasando esto, necesitas una pastilla, o sea, en el proceso se va a tener que hablar de eso y normalizarlo. Creo que también es importante, es el momento que nos está tocando vivir y por supuesto es importante hablar de ello. Pero es importante también respetar, ¿no? Respetar si en ese momento no se quiere sacar el tema. Por ejemplo, esto creo que puede ir más relacionado a familiares extensos, ¿no? Pues esa visita que a lo mejor no te apetece tener o ese familiar que viene y solamente te pregunta por la enfermedad, ¿no? Creo que en ese momento la persona es mucho más que eso. Es una persona que está pasando por ese proceso, pero sigo siendo yo, ¿no? Sigue siendo esa persona con sus virtudes, con sus aficiones, quizá con un trabajo, ¿no? Porque dependiendo del proceso es más incapacitante o no. Hay personas que pueden continuar con la vida diaria, pero creo que hay que respetar esos tiempos y esos momentos. Está bien preguntar, pero no creo que tenga que ser el monotema, ¿no? Si estás con una amiga que está pasando por un proceso, por supuesto, tienes que preguntarle, ¿no? Te interesas por ella, pero no creo que debería ser el tema de siempre. Hay veces, creo que hay un poco de exceso a veces de este tema, ¿no? La persona a lo mejor durante el día le han preguntado 10 personas distintas, o sale a la calle y le pregunta al vecino, este familiar, otro. Está bien preguntar, pero no olvidar que esa persona sigue siendo la de antes, ¿no? Preguntarle por las cosas que le preguntabas antes también. Creo que es importante y a esa persona le va a hacer también durante unos minutos sentir que su vida sigue siendo normal a pesar de este suceso tan grave, ¿no? Claro. Sí, sí, no, es fundamental. Y luego, además,
dependiendo de cómo lo estás viviendo, hay fases, ¿no? En las que si estás en un proceso en el momento en el que estás pasando por la quimioterapia, que estás fatal, estás Mm, hecho polvo y necesitas más cuidado, que en otros procesos en los que puedes hacer prácticamente vida normal, ¿no? exacto, Probablemente. Entonces cambia mucho, ¿no? lo- Tanto la persona como los cuidados que necesita y el apoyo totalmente. que necesita y demás. Em, ¿qué, qué cosas? Porque luego a lo mejor el cuidador o la persona que está ahí intenta sobreproteger y intento hacer todo, Mm, hasta lo que comentabas antes de pasada, has dicho algo de si necesitas un vaso de agua. eh, Tenemos que esperar que nos pidan un poquito la ayuda, estar ahí pendientes por si tal, ujú, o hacerlo todo. Mm, ujú, ¿Cómo debemos proteger a esa mm, persona para que no parezca tampoco un inválido, una inválida ujú, y que... ujú. ¿cómo balanceas un Sí. poco todo esto? Sí, bueno, es complicado gestionarlo, ¿no? Porque queremos que esa persona esté bien, ¿no? Es nuestro ser querido, pero creo que tenemos que observar mucho. Esa persona es capaz de levantarse, de hacerse la comida, de hacer... Si puede, vamos a dejar que lo haga. Dentro de lo normal que pueda llegar a ser su vida en ese momento, vamos a dejar que eso siga funcionando. Si puede seguir saliendo un rato, está bien, ¿no? Yo creo que es importante observar lo que esa persona necesita. Si esa persona con normalidad puede seguir haciendo tareas, está bien que las haga porque va a obtener movilidad, va a tener distracción, va a sentir que puede hacer cosas, pero por supuesto, si no es el caso, pues brindar todo el apoyo posible y poner todos los medios para atender a esa persona, no en un caso en el que a lo mejor esa persona necesite una atención diaria y completa. Pero creo que es muy importante observar, ¿no? ¿Por qué le vas a traer algo si esa persona hoy a lo mejor se puede levantar, igual tiene movilidad, puede hacerlo, no vamos a hacerle sentir más enfermo, ¿no? Luego, me imagino que pasar todo el día Mm, en casa con una persona que necesita todas estas atenciones y tal, también puede desgastar y ser... tú estás pendiente todo el día de esa persona, pero nadie está pendiente de ti, que tú ujú, estás bien. totalmente. Em, ¿Cómo puede esta persona que está ahí sufriendo en parte todo esto, cuidarse de, Sí. de todo Ujú. lo que está pasando? Ujú. Sí, uno al final, aparte de acompañante, puede que te conviertas en cuidador si convives con esa persona, ¿no? Y si esa persona está pasando, pues, por ejemplo, por una quimioterapia muy dura o por un posoperatorio. Es importante, dentro de las limitaciones que tenga cada persona, ¿no? Si tienes otros apoyos, es importante que al menos una vez al día puedas tener unos 20 minutos de libertad, de leer, de ver algo en la televisión, de distraerte, de caminar, de ver a alguien. Es muy importante también el desahogo emocional con otras personas, ¿no? Al final tú también estás sufriendo, estás viendo a un familiar que está pasando por una enfermedad muy dura y tú también necesitas ese apoyo psicológico, ¿no? Por supuesto, si estás pasando por una situación que crees que está pudiendo contigo, por supuesto la ayuda a profesionales, ¿no? Como siempre comentamos, es crucial que en este momento te pueda ayudar profesionales, además hay profesionales especializados en esta materia también. Es importante buscar esos huecos de individualidad, de despejarte, porque al final el cuidador también necesita cuidarse a sí mismo para después poder estar de manera mucho más entera con la persona que está enferma. A mí aquí, según estabas comentando, me parece uno de los momentos más indicados para acudir a terapia, ¿no? El poder Mm, desahogarte, aunque sea durante un ratito cada semana y soltar todo lo que tienes, porque seguramente que hay muchas cosas que no te viene bien contarle a nadie, ni siquiera amigos tuyos, sí. ni nada de todo lo que estás viviendo, todo tal y como lo piensas. Seguro que ese apoyo psicológico es importantísimo. Ujú. Bueno, es que la gestión emocional en ese momento es muy importante, ¿no? Todas las emociones que se sobrevienen en ese momento, la tristeza, la rabia, la frustración, el cansancio,
todo eso es muy complicado. Si tú además sigues con tus responsabilidades laborales, ¿no? O otras responsabilidades que tengas en tu vida, aparte de este familiar, pues al final, ostras, poder descongestionarte y poder contar con un profesional que te esté ayudando a gestionar eso es muy importante. Y para el enfermo muchas veces también, ¿no? Que necesita de ese apoyo, ¿no? Profesional o incluso algo también que hacen algunas personas que están en proceso es entrar en grupos de apoyo, conocer a otras personas que estén pasando por su situación, y esto puede ayudar tanto a enfermos como a familiares, conocer a otras personas que están viviendo esa situación también, sentir bueno, que no son los únicos, ¿no? Que hay otras personas que están viviendo por lo mismo, pues muchas veces alivia, ¿no? Incluso te puede ayudar a algunas estrategias que tenga esa persona que tú a lo mejor no tienes. Así que bueno, sacar tiempo para ti mismo cuando puedas. Por supuesto, la movilidad siempre es muy sana, aunque sea caminar. Bueno, si tienes otros apoyos que puedan quedarse con ese familiar esos ratos, pues sería lo ideal. Sí, porque es que aquí hay, me imagino que un montón de emociones y sensaciones, de miedos, tristeza, ira, frustración, rabia, o sea, to- todos unos sentimientos que van a ser muy difíciles de gestionar, que muchos de ellos te los tienes que tragar para que no te los vean, ¿no? Por lo que comentábamos antes, que también, pues si necesitas ser el apoyo de la persona, no vas a estar exteriorizando todo esto y ese desahogo tiene que salir por algún sitio, ¿no? Es súper Sí, sí, importante. sí. Sí, la ventilación emocional es crucial, o sea, tener a alguien con quien poder hablarlo, escribirlo, no sé, sacarlo a través de eso, del movimiento, no sé, meditar, o sea, cada persona tiene sus propios recursos y eso está bien si no sabes cuáles son, que algún profesional te ayude a sacar cuáles son tus recursos personales para gestionar esa ansiedad, esos miedos, esa ira y demás, porque si no, al final las emociones mal gestionadas se siguen quedando en mí, ¿no? Es como si las tapo, pero es que están ahí. Entonces es importante aprender regulación emocional en estos momentos y además es que te va a ayudar a después estar de manera mucho más presente con la persona que está enferma, ¿no? Porque Claro, tú también has tenido tu momento de autocuidado. claro, claro. Eh, Durante esta parte de los procesos, cuando estamos en las fases en las que el paciente oncológico está mejor, que puede hacer cosas, Mm, si me imagino que, claro, está sufriendo todo esto, también tiene sus emociones. Por supuesto, el que más de todos, pero hay que animarle si está decaído a hacer actividades, a salir, a pasear, a hacer una vida lo más normal posible, o es mejor darle su tiempo y dejarle ujú. que haga cosas. Incluso voy más allá, habrá gente que esté al revés, que esté muy animada a hacer cosas, que quiera aprovechar en esos momentos en los que se encuentra bien hacer cosas y que haya gente que le dé miedo, ¿no? Hombre, que te han dicho que no te dé el Ujú, sol, no salgas. claro. Entonces, ¿cómo Ujú. balanceas todas esas sensaciones y emociones de alguien que quiere o que no quiere hacer cosas? ¿Qué sería aquí Ujú. lo recomendable? Bueno, lo primero, tener en cuenta las recomendaciones médicas, ¿no? De las posibilidades físicas que tenga esa persona, ¿no? Por ejemplo, el tomar el sol, pues hay personas que con quimioterapia, radioterapia, pues no pueden, ¿no? Entonces tienes como familiar responsabilidad de decir, oye, a lo mejor esto no te va bien, ¿no? Saber si esta persona está con dolor físico, si no, si tiene angustia, ¿no? Entonces, teniendo esas recomendaciones médicas muy en claro, ¿no? De lo que puedan hacer ese paciente, creo que es muy importante la parte psicológica, ¿no? Al final es un proceso de muchísimo tiempo, se puede alargar meses o años. Si vemos a nuestro familiar que está muy decaído, tenemos que intentar, aunque sea en casa, alguna actividad a lo mejor en casa que le pueda alegrar 10 minutos, un paseo corto, ponerle algo de música, hablarle de otras cosas, de infinidad de cosas. Creo que sí que tenemos ese papel de intentar animarle, de intentar ser una distracción, de intentar ser una pequeña alegría dentro de este proceso. Aún así no podemos juzgar, ¿no? No podemos juzgar el que no le apetezca salir, no podemos juzgar el que no esté alegre, porque se entiende en este proceso que las emociones son muy negativas.
pero eso no quiere decir que, que tengamos que dejar de intentarlo, ¿no? No creo que tengamos que tirar la toalla. Nunca desde el agobio, ¿no? Pero sí desde oye, ¿te apetece hacer esto? Me apetece hablar un rato contigo, ¿qué tal si vemos esta película? ¿Qué tal? Oye, me tengo que ir a este sitio, ¿me acompañas 10 minutos? ¿No? Hacerlo un poco desde este lugar, no tanto desde estar encima e imponiendo, pero creo que sí que es nuestro papel, ¿no? De, jolín, pues si no le ayuda, si no le animas tú, ¿quién le va a animar en este momento? Porque a veces él solo no va a poder. Mm. Estaba pensando que hay otras personas alrededor que no saben gestionar estos momentos Mm, y que les cuesta enfrentarse a esto y que no sé qué es lo que ocurre, habría que preguntar a gente, pero es gente que desaparece, ¿no? Que era a lo mejor gente muy cercana, amigos muy cercanos y tal, y de repente, o por no molestar o porque no saben qué hacer, ¿qué está pasando por la cabeza de estas personas y qué deberían hacer para llevar esto ujú. mejor, ¿no? Porque es lo que yo creo que luego queda, que la persona luego dice, ahora sé quién son mis amigos de verdad. Y a lo mejor es que esta persona no la ha sabido gestionar, ¿no? Sí. Ocurren varias cosas. Una está el no quiero molestar, que es lo que comentas, que eso se oye mucho, ¿no? Como no he querido molestar, no he preguntado. Y otra es el dolor propio que yo siento hablando de estos temas. Hay personas que les remueven por experiencias propias o pasadas y entonces hablar con estos familiares o preguntar es algo que no les viene bien. Lo que yo recomendaría es, tiene, pregunta al menos, ¿no? No le va a agobiar si le preguntas una vez cada 2 semanas, dependiendo de lo allegado que seas, no le va a agobiar a nadie que le preguntes cómo estás, cómo te encuentras una vez cada 2 semanas, ¿sabes? El no molestar al final llega a la línea de no aparecer y eso No. no es lo que debería ocurrir, ¿no? Si tú quieres a esa persona y te interesa cómo está esa persona, es importante preguntar, nunca desde la invasión, ¿no? Pero sí, oye, ahora podemos escribir por WhatsApp, ¿no? Y las podemos contestar cuando queramos. A lo mejor esa persona no contesta ese día, pero a lo mejor dentro de 3 sí que le apetece hablar contigo un rato. Entonces, una de las cosas más importantes, siendo familiar de alguien que está pasando por un proceso psicológico, es la presencia. Que esa persona sepa que estás. A lo mejor te necesita, a lo mejor no, a lo mejor puede quedar contigo, a lo mejor no puede, a lo mejor no quiere hablar un día, pero tienes que estar presentes, demostrarle al final a esa persona que eres un apoyo. Entonces, sí, a veces pasa esto, ¿no? Del no querer molestar, llega un punto en el que esa persona no está. Y entonces es como, ostras, te has ido al otro extremo, ¿no? Es importante mostrar presencia. Sí, 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 totalmente. Y antes de terminar, no sé si hay alguna cosita más que quieras hacer, pero si podemos lanzar un mensaje de esperanza a estos familiares, ¿no? De Mm, que están haciendo todo este esfuerzo, ujú, todo este apoyo que están sí. dándole a ese familiar, ¿qué podemos decirles? Bueno, yo siempre hablo de la adaptabilidad del ser humano, o sea, no somos conscientes de lo capaces que somos de adaptarnos a las circunstancias que nos sobrevienen cuando son tan negativas. Nos adaptamos. Al final te adaptas en el trabajo, con tus familiares, tus horarios, aprendes a gestionar emocionalmente cosas que nunca sabrías que habrías podido gestionarlas. Al final somos seres que quieren sobrevivir, ¿no? Que quieren estar bien. Entonces, siempre nos adaptamos a estas circunstancias y le diría a las personas que confiaran en sí mismos y en su capacidad de gestionarlo, porque se puede gestionar perfectamente. Y oye, pedir ayuda, es que no pasa nada. O sea, si llegas a un extremo en el que ves que esto te está viniendo grande, cuenta con las personas que tienes en tu entorno y pide ayuda profesional si puedes. Pero somos capaces de adaptarnos, somos capaces de gestionarlo y somos capaces de estar presentes y seguramente que estando presente y brindándole apoyo a esa persona y tratando de ser de utilidad, esa persona te lo va a agradecer siempre y va a notar que estás ahí, seguro. Sí, totalmente. Oye, me ha encantado cómo hemos tratado todo esto, las cositas que hemos sacado, me parece súper interesante, espero que a nuestros oyentes también. Sí, también. Y nada, Ana, espero verte prontito en otro capítulo.
Yo también sí, ha sido un placer, es un tema que está muy latente desgraciadamente en nuestra sociedad, así que bueno, espero que estos minutos le ayuden a estas personas a sentirse un poquito acompañadas. Exactamente. Pues un saludo y nos vemos pronto. Un saludo, chao. Chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.